Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias, Dios Todopoderoso, porque estamos reunidos en tu casa y porque tenemos el enorme privilegio de tener tu palabra. Y no solo eso, sino también de tener el Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, porque mientras el mundo se encuentra en las tinieblas más tremendas y aún la iglesia cristiana se encuentra tambaleando, tú nos has dado tu palabra y nos has dado la interpretación, la revelación de ella. Gracias te damos, nos sentimos grandemente favorecidos por este regalo que nos das de la fe en tus escrituras. Te pedimos en esta hora que quites de nosotros todo pecado, toda inmundicia, toda forma de desobediencia y todo obstáculo que nos impida recibir el beneficio de tu preciosa palabra. Padre, danos la gracia de un arrepentimiento genuino y que la sangre bendita de Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación, inmolado desde antes de la fundación del mundo, nos limpie de todo pecado. Te pedimos, Padre precioso, que tu Santo Espíritu nos rodee, nos ilumine y nos revele tu preciosa palabra y las palabras que nos darán la indicación respecto a qué hacer con tus promesas maravillosas. Te pedimos, Padre, que impidas que todo trabajo del enemigo nos robe la bendición que tú nos quieres dar hoy. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, cubre este santo lugar con la sangre preciosa de Jesucristo y que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto en medio de nosotros. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Dios, Salvador y Señor personal. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Nueva York y de Ottawa, siendo las 4 de la tarde, hora del Reino Unido, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, 6 de la tarde, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con el maravilloso mensaje que cambiará nuestras vidas, al cual le hemos intitulado La Medicina de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, la medicina de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 25, que nos dice: pero una mujer, ponga mucha atención por favor, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12 años,
padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y vamos a meditar en esta palabra que el Señor nos da. Y déjenme decirles que según la ciencia médica existen enfermedades incurables. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer, artritis, enfermedades del corazón y el SIDA. Pero la palabra de Dios es sobrenatural y la mezcla con nuestra fe presenta una manera de aplicar la medicina de Dios. El resto depende de la confianza que el creyente tenga de aplicar la medicina de Dios con regularidad. Muchas personas quieren ser sanadas, pero sin embargo hablan palabras de enfermedad y de sufrimiento a ellos mismos. Sus pensamientos y sus palabras producen un programa detallado dentro del cual se limitan a vivir. Y vamos a ver cómo ese programa puede alinearse con la palabra de Dios. Con nuestras palabras, ponga mucha atención, con nuestras palabras construimos nuestra vida y nuestro futuro. Nuestras palabras establecen la piedra angular de nuestra vida. Y nuestra vida solo puede conformarse a lo que hemos construido con nuestras palabras. Toda situación y toda circunstancia está sujeta a cambio, pero con la ayuda de nuestras palabras podemos establecerlas en nuestra vida para siempre. Ante la pregunta frecuente que alguien nos hace, ¿y cómo te encuentras de salud?
Generalmente las personas dicen, me siento mal, me siento enfermo, me siento peor, siento que estoy empeorando, probablemente me vaya a morir pronto. Y esas palabras están pronosticando tu futuro por los próximos meses y años. Voy a decirles algo que nadie te ha dicho antes. Las células de nuestro cuerpo no tienen mente. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile que las células de nuestro cuerpo no tienen mente. Las células de nuestro cuerpo, y aquí hay médicos presentes, no piensan, no tienen neuronas, que son las células nerviosas. Es decir, que todo nuestro cuerpo, exceptuando el cerebro, no piensa. Simplemente actúa, y actúa en base a las palabras que nosotros estamos diciendo. Y hoy vamos a hablar del poder de la confesión y de la declaración de las promesas de la palabra de Dios. La confesión es decir lo que Dios ha dicho. La declaración es aplicarnos en nuestra vida lo que Dios nos ha prometido. Nuestras palabras cuando hablamos de nuestra salud se volverán un pronóstico de cómo habremos de vivir o morir en los próximos años. Y esto no tiene nada que ver con los resultados de laboratorio ni con los estudios que esa persona se haya realizado. Las personas viven la realidad de la imagen que tienen de sí mismas. El extraordinario versículo de Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir esta palabra de Dios? Que la muerte y la vida están bajo el poder de tu lengua. Y lo que dices será lo que recibirás. Eso quiere decir, y comerá su fruto. Comerás el fruto, comerás el resultado de lo que tú hables. En este momento lo estamos aplicando específicamente a la salud, pero también puede aplicarse a otras áreas de nuestra vida. Lo que cada persona cree y dice no solo afectará su cuerpo, sino todo su sistema de inmunidad. Las palabras pueden ser una bendición o una maldición. Jesús lo expresa de esta manera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es algo verdaderamente tremendo, porque frecuentemente cualquiera de nosotros, con nuestras palabras, estamos destruyendo
nuestro testimonio y estamos destruyendo nuestra vida y la vida de nuestra familia. Es tal la importancia de las palabras que nosotros decimos. Cuando el Señor Jesucristo dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, quiere decir que es una persona que está sacando de su corazón la palabra de Dios. No sus palabras, sino la palabra de Dios, que es lo único bueno que puede haber dentro de nosotros. Después de estudiar la palabra de Dios durante 40 años, estoy convencido que las palabras pueden afectar nuestro sistema inmune. Las palabras que hables son de gran importancia para tu salud y tu bienestar. Existen enfermedades que son imposibles de sanar, a menos que las personas aprendan el lenguaje de salud que el cuerpo entiende. ¿Me está escuchando? Las palabras que nosotros decimos van a actuar en las células, órganos y sistemas de nuestro cuerpo, porque las células, órganos y sistemas no piensan. ¿Me está entendiendo? No piensan. Solamente trabajan en base a lo que nosotros con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra boca digamos. Por eso es que debemos aprender a cambiar nuestro lenguaje. La afirmación continua de la palabra de Dios llenará tu sistema inmune de una unción sobrenatural que es capaz de eliminar toda enfermedad y todo malestar. Y vamos a ir a la base bíblica de lo que les estoy enseñando. Nos dice la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 22 y 23. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Y los hijos de Dios repetimos, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera, alguien diga cualquiera, eso quiere decir cualquier persona, que dijere a este monte, el monte es la enfermedad o la situación difícil por la que tú estés pasando, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo no sé cuántos cristianos leen esta porción de las Escrituras y no entienden absolutamente nada. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un monte en nuestras vidas, una aflicción, una enfermedad, un problema, una situación desagradable, podemos tomarla,
arrancarla de raíz, echarla fuera y ser libres de esa situación. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Nos dice Proverbios, en el capítulo 12, versículo 18. Mas la lengua de los sabios es medicina. Y los hijos de Dios repetimos, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sabios en qué sentido? Sabios en la palabra de Dios. No en la sabiduría de este mundo, que Dios entonteció la sabiduría de este mundo y puso un velo en las personas que rechazan a Jesucristo y a la palabra de Dios. Y esa es la situación que nos dice la segunda carta a los Corintios, que cuando el pueblo de Israel hasta el día de hoy lee a Moisés, es decir, el antiguo pacto, los primeros 5 libros de la Biblia, o Pentateuco, o Torá, tienen un velo echado y no pueden entender, pero que cuando se conviertan al Señor, ese velo les será quitado. Nos dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves. Estos dichos suaves es la palabra de Dios. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Vamos a repetirlo juntos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Con solo unos cuantos versículos puedes comprobar que la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de las palabras que tienen efecto sobre ti y tu salud. La ciencia médica contribuye al proceso de sanidad por medio de medios físicos, al administrar medicinas al cuerpo humano. La sanidad divina es sobrenatural, es espiritual. Se administra a través del espíritu humano. Y nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículos 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa parte no la sabemos de memoria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué son las cosas que no han subido a corazón del hombre? Son las cosas que tú ni siquiera has deseado. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera has deseado. Son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Pero ahora ponga atención en lo que dice después. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Este es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahora ahí va esta parte. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Aún creyentes con un contacto muy superficial de las Escrituras pretenden conocer cosas de las cuales nos dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, es decir, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahora vamos al Salmo 107, versículo 20, en la primera parte, que dice: envió su palabra y lo sanó. Repítalo junto conmigo. Envió su palabra y lo sanó. ¿Qué dice que dijo? Envió su palabra y lo sanó. Dios no envió su palabra para sanarlos, sino que Dios envió su palabra y lo sanó. Quiero que entienda la conjugación del verbo. Dios no envió su palabra para sanarlos. Dios envió su palabra y los sanó. Y a partir de este momento quiero que te apropies de cada versículo de sanidad que voy a confesar y voy a declarar. Porque al final de esta enseñanza, todos van a ser sanados. ¿Cuál es la única condición? Que creas la palabra y que te apropies de la palabra. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: la condición es que creas la palabra y te apropies de la palabra. Este es el problema de la mayoría de la gente. La mayoría de las personas que leen las Escrituras dicen: esto se lo dijo Dios a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Daniel, a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Andrés. Pero no me lo dijo a mí. Y yo quiero preguntarte: ¿y quién es el que está leyendo las Escrituras? ¿A quién le está hablando Dios? Al que está leyendo las Escrituras. Y a partir de este momento, les sugiero que lean la Biblia en voz alta, no solamente mentalmente, léanla en voz alta, porque la palabra va a penetrar no solo nuestra mente, sino nuestros oídos y nuestro corazón, y va a ser cuando menos 2 vías por las cuales entra la palabra. Yo me preguntaba, ¿cómo es que Dios pudo mantener
con vida y salud al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. ¿Cómo es que Dios pudo mantener sin enfermedad al pueblo de Israel, 5 millones de personas que iban caminando en el desierto, tan solo 1 millón de hombres, más la esposa y 3 hijos por promedio hacen 5 millones de personas sin enfermedad durante 40 años? Alguien me dijo, ¿y qué no hubo personas que murieron? ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que murieron? ¿Los que murmuraron? ¿Los que fueron incrédulos a la palabra de Dios? ¿Los que se rebelaron contra Moisés? Esos fueron los que se quedaron en el desierto. Pero todos los demás estaban sanos y estuvieron sanos durante 40 años. ¿Cómo es que Dios lo hizo? Aquí está la respuesta. Por medio de la palabra de Dios que declaraban constantemente. Ellos no tenían Biblia. Ellos no tenían los rollos de las Escrituras. Porque los rollos de las Escrituras, que fue el lenguaje original hebreo y arameo en que se escribió los primeros 5 libros de la Biblia por Moisés, aún no se habían escrito. Entonces ellos caminaban declarando la palabra de Dios que habían escuchado. Es que Dios dijo que siguiéramos la nube de día y la columna de fuego por la noche. Es que Dios dijo que siguiéramos a Moisés por el camino. Es que Dios dijo, es que Dios dijo, es que Dios dijo. Y al estar declarando continuamente la palabra de Dios, ellos permanecieron sanos durante 40 años. Lo que dice Dios en su palabra, para Dios está hecho. Por eso es muy importante que cuando nosotros leamos la palabra, nos demos cuenta la conjugación de los verbos. Cuando Dios habla, lo que habla está hecho. No va a ser hecho, está hecho. Dios respeta la fe que tenemos en su palabra. Nos dice Proverbios 4, versículos 20 y siguientes: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es vida y también es sanidad y medicina para todo el cuerpo. Oiga lo que le voy a decir. La palabra de Dios sanará tu cuerpo, pero lo hará por medios espirituales. La sanidad puede ser recibida
en el cuerpo humano por medio de la palabra de Dios. Una vez concebida, penetra a todo el cuerpo. De la misma manera en que tomas medicinas para sanar tu cuerpo físico, así también debes recibir la palabra de Dios en tu espíritu para recibir sanidad sobrenatural. ¿Qué te dice el médico? Te dice nifedipino de 30 miligramos, una tableta al levantarse y una al acostarse. Levofloxacina de 500 miligramos, una al día. Flanax de 250 miligramos, una después de cada comida. Lo mismo tenemos que hacer con la palabra de Dios, como un medicamento, 2 veces al día, lo mejor 3 veces al día, repitiendo la promesa de Dios y lo más importante, declarando afirmativamente esa promesa para ti. Y en un momento más se los voy a explicar. Debes hablar la palabra de Dios a tu circunstancia individual, ya que nadie lo puede hacer por ti, nadie. Una vez que la palabra de Dios haya sido implantada en tu espíritu, producirá resultados en tu cuerpo. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice que dijo? Que si sus palabras permanecen en nosotros, que si nosotros permanecemos en Jesucristo, entonces pidamos lo que queramos y nos será hecho. Estoy hablando de la sanidad, pero también se refiere a cualquier otra cosa. Cuando la palabra de Dios es implantada en tu espíritu, se convierte en parte de ti mismo. No podrá ser separada de ti. Entonces, tu cuerpo reflejará la vida que hay en la palabra de Dios. Ahora entenderemos Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Josué sabía el poder de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca. ¿De qué? De tu mente. De tu mente. De tu corazón. De tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, no nada más para que lo guardes en tu corazón, sino para que lo obedezcas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, y nos dice otra traducción, y tendrás éxito. Demos gloria, honra y alabanza
a Jesucristo. Cuando la promesa de sanidad se arraiga en tu cuerpo, es mayor que cualquier enfermedad. ¿No escucharon? ¿No escucharon? Lo voy a repetir. Cuando la promesa de sanidad se arraiga en tu cuerpo, es mayor que cualquier enfermedad. ¿Qué no dice la palabra que a Jesús se le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y de los que están en los infiernos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre? Bueno, la enfermedad también tiene nombre. A Jesús se le dio el nombre, que es sobre todo nombre. Es mayor que la diabetes. Es mayor que la hipertensión. Es mayor que las enfermedades del corazón. Es mayor que las enfermedades del riñón. Es mayor que las enfermedades del hígado. Es mayor que las enfermedades alérgicas. Es mayor que las enfermedades inmunológicas. Es mayor que cualquier enfermedad. Porque a Jesús se le dio el nombre que es sobre todo nombre. No solamente de personas, sino de enfermedades y de circunstancias. Para que en el nombre de Jesús se doblen las rodillas de todos los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están en los infiernos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Oiga esto. Cuando de corazón, alguien diga de corazón, no nada más superficialmente. Cuando de corazón hablas la palabra de Dios, entonces la fe da sustancia a la palabra de Dios. Diariamente la fe enmarca tu mundo. En el libro del Génesis, en el primer capítulo, vemos que cada vez que Dios hablaba, había creación. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue esa la luz. Y dijo Dios. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Cada vez que Dios hablaba, se creaba algo. Las palabras son portadoras de fe. Hebreos 11:3. Búsquelo. Nos dice, por la fe. ¿Qué dice que dijo? Por la fe entendemos, ¿entiendes tú? Esta es una expresión que frecuentemente hacía Dios. ¿Entienden o no entienden? Es una frase que Jesús también decía, ¿entiendes? ¿Entiendes? Felipe, el diácono, le dijo al eunuco etíope cuando leía el libro de Isaías, el rollo del libro de Isaías, le dijo, ¿entiendes lo que lees?
Y él dijo, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me lo explique? Bueno, aquí el Señor nos lo está explicando. El Espíritu Santo, bendito sea. Estoy muy agradecido con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que nos mueve a hacer cosas y a entender cosas. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Qué dijo que se constituyó? ¿Saben lo que es el universo? La mayoría de las personas no saben lo que es el universo. El universo son millones de galaxias. Y cuando digo galaxias, me estoy refiriendo a sistemas planetarios. Nosotros vivimos en una galaxia de las millones de galaxias que hay. En nuestra galaxia es donde se encuentra Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y un par más de planetas que recién se han descubierto. Eso es solamente la Vía Láctea, una sola constelación, pero hay millones de constelaciones. Es por eso que el hombre no puede entender cómo es posible que en un pequeño planeta azul haya vida y en el resto del universo no la haya. Ese es un argumento lógico y filosófico, pero no bíblico. Y nos dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Entendió? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sin palabras no existiría la creación. Sin la palabra de Dios no existiría la creación. Las palabras que hablas crean imágenes hasta que eventualmente vives la realidad de esa imagen. Si lo que deseas es sanidad, la imagen de sanidad va sanando tu cuerpo por medio de la palabra de Dios y tu afirmación continua de fe. Cuando la palabra es implantada, inculca vida en ti. Y vamos a Juan 6:63, que nos dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es un buen versículo para los vegetarianos y veganos, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No les estoy hablando en la carne. No les estoy hablando cosas humanas, les estoy hablando cosas espirituales. Espirituales. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahora viene uno de mis versículos preferidos, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, le dará vida también a vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Lo entendiste? Voy a traducirlo. Y si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús le dará vida también a tu cuerpo mortal. De modo que el papá de Jesús es el Espíritu Santo. ¿Alguien sabía eso? El papá de Jesús es el Espíritu Santo. El papá de la naturaleza humana de Jesús es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el papá de Jesús, resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Su papi, su Abba. ¿Cuánto temor hay en la iglesia cristiana, y incluyo en ella todas las paracristianas que dicen serlo, que no entienden la palabra Abba, que quiere decir papi, papacito? En el Antiguo Testamento, la manera de dirigirse a Dios era Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Viene Jesús y dice, díganle Abba, díganle papito. Y 3 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra Abba, es decir, papi. Trasladó al Dios Todopoderoso, al Eterno, al Altísimo, en papi. ¿Se están dando cuenta? Nos lo bajó del cielo y nos lo hizo accesible, a tal grado de decirle a Dios, papi, papacito. Era la manera en que Jesús se dirigía al Padre, Abba. Era la manera, me puse a estudiar esto con profundidad, y era la manera en que los niños judíos se acercaban a su papá de la tierra. Le decían, Abba, ¿me das para comprar unos chicles? Abba, ¿me das para comprar un grano de elote? Abba, ¿me das para comprar unos charrones? ¿Qué le estaba diciendo? Papacito, ¿me das para comprar? Papi, ¿me das para comprar? Porque la palabra para padre es Ab. Por eso Abraham quiere decir padre de multitudes o padre de naciones. Abraham. Padre, Ram, naciones o multitudes. Pero Abba es papito, papacito, papacito. Ni siquiera Ishi, sino papito, papito. La fe fue lo que dio lugar al derramamiento de la unción de sanidad que había en Jesús. La fe dio sustancia a la esperanza y por consiguiente la sanidad se manifestó en su cuerpo. La Escritura nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tremendo eso. Es pues la fe, la certeza, la sustancia de lo que se espera. La esperanza es importante, pero la esperanza carece de sustancia
hasta que es llenada por medio de la fe en las promesas de la palabra de Dios. La esperanza de aquella mujer con menopausia, con menorragias, con metrorragias, con sangrados por 12 años, era recibir sanidad. Pero la esperanza no la sanó. Fue la fe lo que le dio sustancia a la esperanza. Su fe le dio sustancia y produjo la manifestación de la sanidad que ya le pertenecía por medio del pacto de Dios con Moisés. Su fe le dio sustancia, pero su esperanza no la sanó. Tuvo que pedirla. Observemos las palabras de Jesús en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Se lo voy a leer despacito para que me entienda. El que cree en el Hijo tiene. ¿Entendió? El que cree en el Hijo tiene. 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 El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará. Está. Ahorita. No va a estar. Está. Ahorita. Por eso les digo que se fijen en la conjugación de los verbos. El que cree en el Hijo tiene. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está en este momento. Cada persona que no ha hecho a Jesucristo, que ha rehusado creer en Jesucristo, que ha rechazado creer en Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Sobre él. Las palabras de Jesús fueron claras y precisas. Hija, tu fe te ha hecho salva. En el griego, este es otro asunto importante. En el griego, la palabra salva y la palabra sana son sinónimos. Son sinónimos. Jesús le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. De modo que tú, que me estás viendo o oyendo, comienza a darle voz a tu fe en las promesas de la palabra de Dios, para que tú también seas sano. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 4:22 que la palabra de Dios es vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La medicina, la palabra de Dios es la medicina más poderosa que existe y está a la mano de todo creyente. Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo tengo al lado de mi cama un librero pequeño, un poquito más bajo de mi estatura, lleno de las Biblias que estoy usando cuando me acuesto y de libros de medicina actuales para estar al corriente. Y entonces me viene este versículo: cerca de ti está la palabra. ¿Dónde la tengo? Ahí, en el librerito. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo y no tiene efectos secundarios. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Insisto, ¿cómo es que Dios pudo mantener con vida y salud al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto? Aquí está la respuesta: por medio de la palabra de Dios que declaraban constantemente. Salmo 107:20, que este pasaje es específicamente cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Envió su palabra y los sanó. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Ahora, en el aquí y ahora, voy a darte la promesa de la palabra de Dios para tu sanidad. Lo único que puedo hacer es darte la palabra de Dios. El Señor le dijo a Ezequiel: predícales, te escuchen o no. El papel del siervo de Dios, tú también, es dar la palabra. El efecto de la palabra es responsabilidad de Dios y de la persona que la recibe. Dios siempre va a cumplir. ¿Alguien diga amén? Dios siempre va a cumplir. ¿Quién es el problema? ¿Quién es el problema? La persona que está escuchando es el problema, que no cree la palabra, que no cree la promesa. Hoy tú vas a ser sanado. Allá atrás, tú vas a ser sanado. Voy a darte la palabra, la promesa de la palabra de Dios para tu sanidad. Lo único que tienes que hacer es apropiarte de ella. La sanidad, oiga lo que voy a decir, la sanidad es un hecho dado en base a la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿No entendió? La salvación, la sanidad, la liberación y la bendición son hechos comprados en la cruz del Calvario por Jesucristo y por su resurrección gloriosa.
Ahí le va. Ahí va la palabra. Tómela. Tome esta palabra. Extienda las manos, como mi hermana que está aquí. Extienda las manos así hacia adelante. Vas a recibir un regalo. Dice el Señor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora quiero que hagas una declaración de este versículo para que se cumpla la promesa. Repite junto conmigo, ciertamente llevó Él mis enfermedades y sufrió mis dolores, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Sé sano por las llagas de Jesús. Sé sano por las llagas de Jesús. Sé sano por las llagas de Jesús. Y repita junto conmigo, por las llagas de Jesús. En este momento, yo soy sano. Por las llagas de Jesús, en este momento, yo soy sano. Por las llagas de Jesús, en este momento, yo soy sano. Recibe sanidad en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a darle las gracias. Levanta tus brazos al cielo y dile al Señor, gracias Señor Jesucristo, porque tú me sanaste. Gracias Señor Jesucristo, porque tú me sanaste. Gracias Señor Jesucristo, porque tú me sanaste. En tu precioso nombre. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Este programa, póngalo en casa, repítalo en el Facebook, luego en el YouTube, y óigalo, óigalo, óigalo y óigalo, hasta que la enseñanza penetre tu mente y sobre todo tu corazón. Es muy importante. El Señor se ha volcado sobre nosotros, ha derramado su Santo Espíritu, y solamente el que no quiere es el que no recibe. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, la enseñanza que usted ha recibido hoy es una enseñanza que cambia la vida y que sana a los enfermos.
Recíbala en el nombre de Jesucristo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.